Bienvenidos a otro video a todos los amantes de lo paranormal. Hoy te traemos un maratón de 6 historias donde los hechos reales superan con creces a la ciencia ficción. Sin más, y esperando que les gusten, comencemos. Bienvenidos a Ecos Paranormales. El último sueño. Como una de las enfermeras más respetadas del Hospital Central de Caracas, siempre he sentido una conexión especial con mis pacientes. Amo mi trabajo y eso se refleja en mi ánimo diario y en el cariño de quien esté bajo mi cuidado. Siento, por momentos, mi vida bastante buena, considerando que vivo por este lado del mundo. Desafortunadamente, desde hace unos meses, descubrí una habilidad que transformó mi realidad: los viajes astrales. Había escuchado hablar de ellos y hasta había tenido indicios de que no solo era algo real, sino que yo misma era una viajera frecuente. Los percibía como sueños en extremo vívidos, hasta que me percaté que lo que veía en esos sueños era parte de la realidad. Al principio, cuando estuve segura de lo que me pasaba, estos viajes eran un escape maravilloso. Me deslizaba fuera de mi cuerpo y recorría los pasillos silenciosos del hospital, viendo todo desde una perspectiva etérea. Observaba a mis colegas trabajando en la noche, a los pacientes durmiendo, unos tranquilamente, otros bastante inquietos, pero sentía en general una paz indescriptible. Para mi desgracia, con el tiempo, empecé a notar cambios perturbadores. Durante el día, me encontraba desconectada de mi entorno, como si parte de mí todavía estuviera vagando en el plano astral. Los límites entre mi realidad y mis viajes astrales se volvían borrosos, y es que parecía viajar de manera extremadamente frecuente, y no estoy segura que lo hiciera de manera tan voluntaria. Otro dato extraño que pude notar era que el escenario preferido de mis viajes era precisamente el hospital. Una noche, mientras flotaba por el ala de oncología, vi a una niña que no era paciente del hospital. Lo sé porque es un ala en la que paso bastante tiempo. La nena estaba sentada en el suelo, jugando con una muñeca desgastada. Su presencia me desconcertó, pero lo más inquietante fue su mirada vacía, cuando levantó la vista hacia mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al regresar de ese sueño, la imagen de la niña me perseguía. Empecé a verla durante mis turnos, siempre en mi periferia. No sabía si era una alucinación o una manifestación de mis viajes astrales, si es que eso existía. Los días se convirtieron en una especie de nebulosa. Mis compañeros empezaron a notar mi comportamiento errático. Hablaba sola, reaccionaba a cosas que ellos no veían, y me dicen que a veces me quedaba paralizada, mirando fijamente a un punto vacío. En uno de mis viajes, decidí buscar a la niña. Comencé por el ala oncológica donde la había visto, luego por pediatría, y así por cada zona, pero no la veía. La encontré en el sótano del hospital, un lugar al que nunca iba. Allí, ella me miró y señaló hacia una puerta. Su voz, casi inaudible y distante, dijo: «Detrás de esa puerta». Desperté abruptamente, con su voz aún resonando en mi cabeza. Al día siguiente, impulsada por una necesidad obsesiva, fui al sótano. Esa puerta resultó conducir a una oficina de registros antigua. Habían estado ampliando y modernizando el hospital, por lo que había oficinas en desuso. Dentro, habían muchas cajas apiladas unas sobre otras, con expedientes de viejos pacientes. Como tenía un rato hasta que comenzara mi turno,
Me puse a abrir las cajas y revisar su contenido. Podría decirles que estuve mucho tiempo, pero la verdad es que la tercera caja que abrí tenía registros de niños. No fue difícil reconocer a la niña entre tantos papeles. Leí todo su caso. Aparentemente, había ingresado con un fuerte dolor de estómago. El médico que la examinó determinó que tenía una obstrucción intestinal que requería operación. Falleció unos días después por una infección. Yo conocí a ese médico. Él se fue del hospital de un día para el otro, lo que sorprendió a sus compañeros, ya que era un buen cirujano. No había más detalles. Era raro, como si faltaran hojas en el expediente. Me resultó obvio. Estaba ante un caso de negligencia. Nunca fue resuelto su caso, o al menos eso parecía. Esta revelación me aterrorizó. ¿Había estado interactuando con el espíritu de una niña muerta? Mi mente se debatía entre la razón y lo inexplicable. Decidí dejar de hacer viajes astrales, pero ya era demasiado tarde. Descubrí que efectivamente no era algo que controlaba. Una noche, sin intención alguna, me encontré de nuevo en el plano astral. La niña estaba allí, pero no estaba sola. Figuras oscuras la rodeaban. Sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que me paralizaba. Intenté volver a mi cuerpo, pero no podía. Estaba atrapada. Cuando finalmente regresé, algo había cambiado. Ya no podía diferenciar entre la realidad y el plano astral. Veía a estas entidades incluso durante el día, susurrándome cosas que no entendía. Mis colegas estaban preocupados. Creían que estaba sufriendo un colapso mental. Busqué ayuda profesional. Me consulté con algunos médicos amigos, especialistas del hospital, pero nada funcionaba. Los medicamentos no disiparon las visiones ni los susurros. Y entonces, en otra de esas noches, mientras estaba en una habitación vacía del hospital donde solía descansar, las tan temidas sombras aparecieron. La niña, ahora una entidad distorsionada y aterradora, se acercó a mí. Con una voz que ya no parecía humana, susurró: «Ahora eres una de nosotros». Desperté en mi cama, sudando frío. Pero algo era diferente. No podía sentir mi cuerpo. Me levanté y me dirigí al espejo, pero no había reflejo. Grité, pero nadie vino. Corrí por los pasillos del hospital, pero nadie me veía. Estaba allí, pero al mismo tiempo no lo estaba. Me di cuenta de que estaba atrapada en algún lugar, entre la realidad y el plano astral, una sombra de lo que una vez fui. Ahora estoy vagando por los pasillos del Hospital Central de Caracas, invisible para todos, atrapada en una existencia etérea y terriblemente solitaria. La última vez que tuve un panorama completo de mí misma, me vi en el plano astral, acompañada por mis nuevos compañeros de este plano ajeno a la vida. No sé si alguna vez podré volver a mi realidad, o si esta es mi realidad nueva y eterna. Finalmente, volví a verme a mí misma, pero esta vez vi mi cuerpo. Estaba conectada a un respirador. Veo a mi familia rodeándome con tantas preguntas en sus rostros. No entienden qué pudo haberme pasado, y para serles honesta, yo tampoco. Jamás imaginé que mi conexión conmigo misma pudiera ser cortada de manera tan brusca. Al menos aquí sigo, en mi amado hospital. Solo que en esta versión es siempre de noche, y la muerte es el único pronóstico posible. La empleada nueva. Era mi primer día de trabajo en la funeraria, un lugar bastante sombrío para mi gusto. Pero ¿qué podía esperar? Estaba impregnada en las paredes la tristeza y melancolía de aquellos que vienen a despedirse.
Mi tarea era atender a los familiares y amigos durante los velorios, mantener el lugar limpio y, lo más inquietante de todo, maquillar a los difuntos para que parecieran en paz. Llevaba apenas unas horas en mi nuevo empleo cuando ella entró. Una mujer elegante, con un aire de distinción que contrastaba con la atmósfera lúgubre de la funeraria, cruzó el umbral con pasos firmes. Me miró con ojos penetrantes y un escalofrío recorrió mi espalda cuando esos ojos se encontraron con los míos. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», pregunté, tratando de mantener la compostura a pesar de la incomodidad que me provocaba su presencia. La mujer se presentó como Amelia. Me dijo que necesitaría que el velorio, que se llevaría a cabo el día de mañana, fuera perfecto. ¿Perfecto?, me dije en mi mente. ¿Qué hay de perfecto en el día de tu muerte? Amelia prosiguió y dijo: «Sí, perfecto», con voz autoritaria. Parecía estarme contestando. Me asusté, pero lo vi como simple casualidad. Con un tono suave pero firme, dio instrucciones precisas sobre cómo quería que se llevase a cabo la ceremonia. Tomé nota de cada detalle, tratando de ignorar la sensación de malestar que me invadía cada vez que sus ojos se posaban en mí. Durante las horas siguientes, me esforcé por cumplir con todas las exigencias de la señora, preparando el lugar con esmero y asegurándome de que todo estuviera perfecto para el velorio. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la mirada fría y penetrante de la viuda. Llegó la mañana siguiente y día de mi primer servicio. Afortunadamente iba a contar con ayuda mi primer mes, así que los detalles de papelería se encargó mi compañera. También me alegraba que cuando el cadáver llegó, un poco más temprano para su preparación y el maquillaje, también fue ella quien realizó el trabajo. Ya el próximo me tocaría a mí. Empezaron a llegar los familiares y amigos, ofreciéndose las condolencias mutuamente. Busqué con la mirada a la señora para preguntarle qué le parecía el servicio, pero no lograba encontrarla. Faltaban uno que otro detalle. Me mantuve ocupada en un segundo plano. Mi compañera seguía al mando. La mañana avanzaba lentamente y la sala se fue llenando cada vez más. Una familia muy elegante, por cierto. Me di cuenta que observaban con detalle todo a su alrededor, que estuviera todo impecable, la comida, las hermosas rosas rojas que adornaban cada rincón. Supongo que Amelia era meticulosa por algo. «Gracias por todo, señorita. Ha sido un servicio impecable», se acercó un señor mayor a decirme, con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. «Está todo simplemente perfecto». Me llamaron la atención aquellas repetidas palabras. Asentí con una sonrisa forzada, sintiendo un nudo en el estómago mientras observaba al señor alejarse lentamente. Los familiares habían dado órdenes de mantener la tapa del ataúd abajo hasta que llegaran sus hijos, que al parecer vivían fuera del país. Mi compañera me dijo que los muchachos estaban a punto de llegar y me pidió que abriera la tapa y pusiera sobre las manos del cadáver un rosario y una rosa roja. Sé que era mi trabajo, pero pensé, tontamente, que me libraría también de ver el cuerpo de la persona. Me resigné a realizar mi tarea con la misma profesionalidad de siempre, pero cuando retiré la tapa del ataúd, un grito se quedó atrapado en mi garganta. Allí, frente a mí, yacía el cuerpo sin vida de Amelia. Los mismos ojos fríos y penetrantes me miraban desde el más allá. Retrocedí horrorizada, incapaz de comprender lo que veía. Recordé las palabras de Amelia, su despedida tranquila y su sonrisa que no alcanzaba a calmar el tormento en sus ojos. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía haber estado conversando con un cadáver apenas un día antes?
El resto del servicio la pasé en estado de shock. La funeraria estaba sumida en un silencio sepulcral, excepto por el llanto desgarrador de sus hijos. Al finalizar mi jornada, salí de la funeraria con la mente aturdida y el corazón lleno de temor. ¿Qué había sucedido realmente esa noche? ¿Cómo podía haber atendido a un cadáver como si estuviera vivo? No fui a trabajar al día siguiente. Me reporté enferma, tomando el riesgo de que me despidieran. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos vacíos que me miraban desde el ataúd. La idea de que había estado en presencia de un espíritu me atormenta día y noche. No sé si podré volver a ser la misma después de esta experiencia, o siquiera si volveré a trabajar allí. Para mí, ese día desdibujó la línea entre la vida y la muerte. Se ha vuelto borrosa. Y mientras acostada en mi cama, cierro los ojos para intentar encontrar algo de paz, siento que aquellos ojos fríos y muertos aún me observan. El Día de Muertos. Soy Leonardo, un trailero experimentado que ha recorrido incontables kilómetros por las solitarias carreteras de México. Mi compañero, Julio, y yo estábamos acostumbrados a los largos viajes, pero al menos yo nunca había experimentado algo como lo que ocurrió aquel Día de Muertos. No queríamos viajar justo esa noche, somos bastante supersticiosos, pero ¿qué se le va a hacer? Nos tocó. La noche caía pesada sobre nosotros, mientras avanzábamos por la ya bastante conocida carretera, con las luces del camión, iluminando apenas unos metros delante de nosotros. Julio y yo conversábamos animadamente, comíamos galletas y pan de muertos, tratando de mantenernos despiertos y alertas ante cualquier peligro que pudiera surgir en el camino. Nuestra estampita de la Santa Muerte nos acompaña desde siempre y nunca nos había pasado nada grave, así que íbamos confiados, como de costumbre. De repente, un golpe sordo y el chirrido de los frenos nos sacaron de nuestra plática. El camión se desvió bruscamente y se detuvo al borde del camino, con el motor humeando y el olor a goma quemada impregnando el aire. Salimos del camión con precaución y vimos con horror que habíamos chocado con un árbol pequeño, caído, en medio de la carretera. Movimos el árbol y evaluamos los daños. Intentamos encender el camión, pero fue en vano. No lo logramos. Reportamos el accidente y solicitamos la ayuda pertinente, pero como era de esperarse, nos advirtieron que tardarían un buen rato. Pasaron unas 3 horas y nada que llegaba la ayuda. Llamábamos cada tanto, pero siempre obtuvimos la misma respuesta. Yo tenía algo de conocimiento sobre mecánica. Se hace algo necesario cuando manejas para vivir. Al indagar, pude ver que una de las ramas del árbol se había quedado atorada en la correa de distribución. Si lograba sacarla, podía intentar una vez más encender el motor. Necesitaba algún fierro o tubo fuerte que me sirviera de palanca. Le dije a Martín que se quedara cuidando el camión, que me adentraría hacia el monte, a ver qué encontraba que me sirviera. Martín titubeó. Él es, además de supersticioso, bastante cobarde. Caminé aproximadamente unos 15 minutos, casi nada, pero noté que ya hace rato había dejado de ver las luces del camión. En solo minutos, lo que había sido hasta ahora una noche cálida y húmeda se convertiría en una invernal, pero más parecida a la del vecino país que a la del propio. Caminaba y no encontraba nada. Estaba por volver al camión, cuando un olor a sopa me llegó y recorrió mi ser como medicina para el enfermo. En eso escuché fuertes ladridos, no podía ver nada aunque llevara conmigo una linterna, estaba nervioso, empecé a correr sin rumbo.
Era un ladrido de un perro grande, si es que era un perro. De repente tropecé con unas escaleras y rodé unos metros. Dolió bastante. Ya no estoy ni siquiera en mis 40. Cuando logré levantar mi cabeza, vi que eran las escaleras de la entrada de una casa, y al pie de la misma se encontraba una viejecita, idéntica a la imagen de bruja que todos tenemos en nuestra mente. ¿Para qué mentirles? Se asustó más ella que yo. Era una anciana frágil y encorvada. Me miró con una sonrisa en su boca. Me dio escalofríos. Se rió un poco de mi caída, supongo. Me dijo que me levantara y me invitó a entrar. No lo dudé, aunque, asustado, ese golpe me dejó aturdido. Me ofreció un poco de sopa caliente para calentarme del frío de la noche. Agradecido, acepté su hospitalidad, aunque el ambiente llegaba a sentirse tenso, por alguna razón. La apariencia de la casa, llena de antigüedades y objetos extraños, contribuía bastante bien con ese ambiente. Me acordé enseguida de lo que me había hecho correr en primer lugar y decidí preguntarle si era su perro, a lo que me contestó que ella solo tenía un gato. Me levanté de la mesa a lavar mi plato, no quería abusar. Me dijo que no me preocupara, pero fui más rápido que ella. Al lado de la tarja estaba la estufa. No pude evitar ver la olla, con lo que quedaba de sopa. A mi estómago le entró ganas de devolver todo, en cuanto noté que en el caldo habían solo huesos, pero no eran huesos normales, eran enormes y con algo de carne sangrienta en ellos. Todo en esa olla lucía asqueroso. Me mareé de repente, me descompensé y creo que se dio cuenta. De repente, los mismos ladridos que me espantaron se escucharon seguidos de un grito desgarrador. Se escuchaba algo enorme, moviéndose entre los árboles, entre las ramas, tanto así que se podía oír las ramas caer al piso. La anciana me instruyó en que no moviera ni un músculo. Yo igual ya me había paralizado. Pensaba en qué demonios hacía allí. Ni siquiera le había pedido alguna herramienta que me ayudara. Justo cuando ya no aguantaba más la tensión y esperábamos en silencio, escuchamos pasos pesados, acercándose a la casa, seguidos por el sonido de una respiración agitada y gutural. Miré a la anciana con terror, pero por alguna razón, su mirada no lucía alterada. Daba la impresión que no era su primera vez. La anciana me dijo con voz autoritaria que me largara, que la criatura que acechaba en el bosque no me perdonaría si me quedaba más tiempo en su territorio. Ni siquiera me molesté en pensar lo que me decía. Todo sobre esa casa y esa situación me repugnaba. Usé la poca valentía que me quedaba y salí corriendo. Pensé que me daría un infarto. Mi corazón jamás había latido tan rápido. No me van a creer, ni yo mismo lo creía. En cuestión de un par de minutos corriendo, estaba ya en el camión. Martín me dio agua, me preguntaba qué pasó, que volví tan pronto. ¡Tan pronto!, le grité. «Cálmate», siguió. «Si te acabas de ir, no caminaste más de unos metros cuando vi que empezaste a correr como loco hacia acá». No entendía qué estaba pasando. Vi la hora en mi teléfono y efectivamente habían pasado exactamente unos 6 minutos desde que me había ido. Me dio una especie de ataque de pánico. Como buen hombre nunca lloro, pero ese día lloré como nunca. En ese momento nos avisaron por la radio que la ayuda iba en camino. Martín se alegró. Yo ni eso era capaz de sentir. El miedo aún me consumía. ¿Qué diablos había pasado? ¿Aluciné todo? Estaba muerta la anciana. ¿Qué había pasado con el tiempo? Juraría haberme ido por al menos hora y media. Días después fue que me atreví a contarle lo que pasó a mi compañero. Una sola cosa le juré.
no volvería a viajar el Día de Muertos, por lo que me queda de vida. La entrega más triste. Domingo, 7 en punto de la mañana, y yo ya rodando en mi consentida. Siento mi motocicleta como una extensión de mi cuerpo y, ¿cómo no hacerlo si paso montado en ella la mayor parte de mi día? Me llamo Héctor Montiel. He tenido varios empleos, pero vivo en una pequeña localidad bastante alejada de la capital. Normalmente pagan poco. Me di cuenta que ser repartidor, además de dejarte más dinero, también te deja jugar con tu tiempo, sin atadura a ningún patrón. Me hago mi propio turno y tomo un descanso de 2 horas. Lo que más me gusta de vivir en las afueras es la cantidad de naturaleza a la que tienes acceso. Mi lugar de descanso era mi parque favorito, justo en el centro, cerca de la iglesia, y una pequeña escuela, pero con tanta vegetación que nadie puede verme dormir entre esta. Antes de echarme a dormir, almuerzo algo ligero. Normalmente son tortillas. Vivo solo y es lo más versátil para mí. También llevo algo de fruta y mi amado cafecito, aunque ya frío para entonces, pero no me importa. Mi vida era sencilla, pero así me gustaba, hasta esos días en que descubrí el verdadero significado del tiempo. Era ya tarde. Me había saltado mi descanso de ese día, porque mis servicios de delivery fueron muy cotizados. Así que me dispuse a comer casi a las 6 de la tarde. En esa época del año oscurecía temprano, así que solo me senté a engullir mi manjar diario rápidamente. De un segundo a otro, giré mi cabeza a un lado y descubrí a una pequeña niña sentada a mi lado. ¡Qué buen susto me sacó! Era una nena hermosa, morena, de cabello largo y oscuro, tal como sus grandes ojos. Me sonrió enseguida y largó una carcajada para nada infantil. Me entró un fuerte escalofrío que me llevó a preguntarle quién era y qué hacía allí, sola. Me dijo que se llamaba Mía y que estaba esperando a su padre. Le dije que esperara mejor en la escuela, que seguramente allí la buscaría, pero como si no me hubiera escuchado, empezó a hablarme de su mamá, de su hermanito y de su muñeca favorita. Cuando le insistí en que se fuera, vio mi reloj y me dijo: «Mira la hora, creo que ya no va a venir». Acto seguido se paró y se fue. Sé que debí acompañarla, pero le seré totalmente honesto. La niña me asustaba. Había algo extraño en ella. De hecho, su uniforme escolar estaba bastante gastado y hasta manchado, y su carita estaba llena de tierra. Aunque les parezca exagerado, me sacó bastante de onda. Ese día decidí terminar mi jornada más temprano de lo habitual. Los días siguientes, la demanda de entregas siguió siendo alta, hasta que volvió a llegar el día en que me volvió a tocar almorzar bien tarde. Sentado en la misma banca, la misma niña volvió a aparecer. Esta vez apareció desde atrás. Otro susto más. Parecía hacerlo adrede porque se rió, con la misma carcajada ronca de la última vez. Le pregunté si su papá otra vez iba a llegar tarde, pero ella solo intentó esbozar una sonrisa, sin éxito. Como la última vez me habló de su mamá, de su hermanito y de su muñeca favorita. Esta vez le dije que la llevaría a la escuela y esperaríamos a su papá. Quería ver al desgraciado que la hacía esperar, pero cuando llegamos a la escuela estaba completamente cerrada, con todo y candado. No entendía cómo podían dejar a la niña afuera. Ella me soltó la mano y me dijo que no me preocupara, que ella sabía entrar por detrás, pero al soltarme también dejó caer su muñeca.
La seguí hasta la parte de atrás, solo para darme cuenta que no había manera de entrar. En ese momento supe que esa niña no estaba viva. Un viento fuerte y helado levantó un remolino de tierra justo enfrente de mí y la risa se dejó escuchar una vez más. Salí corriendo de ese lugar, pero por algún motivo me llevé conmigo la muñeca. Pasaron unos días antes de que me animara a llevar la muñeca a la escuela. Pasé por allí en la mañana e intenté dejarla con el portero, pero él, al ver la muñeca, me pidió que por favor que se la entregara a la directora. Pasé a la oficina cuando en lugar de un buenos días escuché: «Así que aún no se ha ido». «Disculpe, ¿a quién se refiere?», le pregunté. Me contó que parte de esa escuela había sido reconstruida, que hace muchos años, por una falla en la estructura, un salón de primaria se había derrumbado en horas de la tarde. Se suponía que a esa hora no quedaba nadie, pero una pequeña niña, Sofía, acostumbraba a devolverse a la escuela cuando no había nadie en casa que la esperara. Al parecer, ingresaba por un cerco roto de la parte trasera del lugar. No se dieron cuenta, sino hasta que revisaron las cámaras después de la tragedia. Los padres de Sofía se la pasaban peleando, hasta que un día su padre los abandonó. Sofía tenía la fijación de que su padre algún día volvería por ella. Y eso hacía ese fatídico día en la escuela esperando por él. Le entregué la muñeca a la directora y salí destrozado de allí. Nunca me había tocado vivir nada paranormal, pero aquello significó mucho más que eso. Pude ver que los fantasmas no siempre son malos, pero por otro lado, nosotros los vivos sí. No he vuelto a ver a Sofía, pero ahora, cada aniversario de su muerte, mando hacer una misa en su honor. La peor de mis pesadillas. Sin mayor detalle, les resumiré lo básico sobre mí. Soy Amanda, tengo 50 años y 4 hijos. Mi esposo fue siempre quien sustentó el hogar, así que cuando él murió, me tocó sacar fuerzas de donde solo había dolor y levantarme por mí y por mis niños. Y puedo decir orgullosamente que lo logré. Lo que les voy a relatar lo hago a manera de desahogo, a manera de esparcir mi dolor con la esperanza de lograr atenuarlo por instantes. Esta es la experiencia más aterradora y desconcertante de mi vida después de la muerte de mi esposo. Todo comenzó con un sueño, uno que desearía nunca haber tenido. Una noche soñé con la muerte de mi hijo mayor, Andrés. Él es increíblemente parecido a su padre. En el sueño estábamos en una gran casa, con paredes que crujían y un aire pesado. En el sueño, él caía por una escalera oscura y retorcida hasta romperse el cuello. El crujido más espantoso que jamás escuché. Desperté gritando, empapada en sudor. No podía sacudirme la sensación de pánico. El sueño era tan vívido, tan real. Decidí llamar a Andrés esa mañana para asegurarme de que estuviera bien. La noche siguiente, la pesadilla se repitió, pero esta vez con mi hija Clara. La veía en mi sueño, atrapada en un coche que se hundía en una especie de lago oscuro. La impotencia y el terror me despertaron, dejándome sin aliento. Comencé a temer la llegada de la noche. ¿Qué significaban estos sueños? ¿Eran solo pesadillas o acaso presagios de alguna tragedia inminente? En las noches sucesivas soñé con mis 2 hijos menores, Laura y Gabriel, encontrando finales igualmente trágicos. Laura era consumida por un incendio en medio de un bosque, rodeada de animales salvajes, cuya piel se quemaba como la de ella. Incluso podía oler ese nauseabundo olor a piel quemada. Gabriel, por su parte, mi hijo más joven, desaparecía en una densa niebla que tenía como fondo sonidos perturbadores, gritos de gente pidiendo ayuda,
cuyas voces eran casi calladas por un estruendoso sonido de agua. Me atrevería a compararlo con el sonido de una gran represa. Estos sueños estaban destrozando mi paz mental. Cada mañana, tras una noche de terror, llamaba a mis hijos, necesitando escuchar sus voces para calmarme angustiadamente. Desesperada por respuestas y por alivio, busqué ayuda en todas partes. Decidí visitar al médico y hacerme un chequeo. Me hice leer las cartas e incluso recurrí al sacerdote de mi barrio. Pero nadie podía explicar o siquiera decirme algo que lograra calmarme. Las explicaciones iban desde el estrés hasta mensajes sobrenaturales, pero mi ansiedad seguía creciendo. Comencé a temer por la seguridad de mis hijos. Una noche, en un sueño más vívido que los anteriores, vi a una figura sombría. No era parte de mis pesadillas habituales. Esta presencia se sentía antigua y poderosa, y me miraba con ojos sabios que parecían conocerme de alguna manera. La figura habló con una voz que resonaba en mi mente y me dijo: lo que ha de ser será, siempre ha sido así y siempre lo será. Aunque ese último sueño había terminado con mis nervios, de una vez por todas decidí calmarme, llamando a mis hijos y dándome cuenta que todo estaba bien. Me obligué a pensar en momentos felices con ellos, reemplazando los oscuros presagios con recuerdos llenos de alegría. Pasaron varias noches libres de pesadilla, así que despertaba con más energía. Le pedía a Alexa que reprodujera mis canciones favoritas, y así pasaban mis días, hasta hace una semana, cuando recibí una llamada de Clara diciéndome que Andrés había fallecido. Un camión que transportaba escombros había impactado su vehículo, no solo partiendo su cuello, sino cada hueso de su cuerpo. Alejado de la fe. Yo, Mateo, siempre he estado acompañado por las calles y sus criaturas. Después de todo, un indigente puede fácilmente camuflarse entre ellas, puesto que es una más. La gente me teme, más allá de tenerme lástima, pero no es causa de sufrimiento para mí, pues mi elixir favorito me mantiene en mi paraíso personal. Las noches de invierno representan un verdadero suplicio para los habitantes de las calles. Es por eso que en noches como estas busco refugio en cualquier lugar. Hace unas noches encontré refugio en una iglesia muy moderna de mi ciudad. Pensé que era mi noche de suerte cuando vi la puerta trasera abierta. Sabía que el sacerdote tenía su casa aparte, por lo que no habría riesgo de encontrarlo. La iglesia se erguía, imponente y lujosa, ubicada justo en el centro de todo, privilegiada en muchos sentidos. Este no era el caso de muchos lugareños. Esta ciudad tenía un importante número de inmigrantes pobres y la iglesia representaba para ellos un lugar de ayuda. Logré quedarme dormido un buen rato en uno de los bancos traseros. Escuché de repente la puerta de la iglesia azotarse fuertemente, preparado siempre para la huida. Me paré rápidamente. Cuando me dispongo a salir, me percato que hay pasos dirigiéndose hacia mí. Decidí esconderme. Lo próximo que veo es a un hombre de mediana edad con sotana. Evidentemente era el cura, pero no estaba solo, sino con un grupo de hombres claramente de la clase social a la que todos quisiéramos pertenecer. Detrás de ellos una mujer igualmente religiosa. Si tuviera que adivinar, diría que era una monja. De su mano llevaba a un niño de aproximadamente 6 o 7 años de edad, y detrás de él caminaban unos 5 niños más. Toda la escena me parecía bastante extraña. Sabía que la iglesia no era albergue para niños ni para nadie. No entendía qué hacían allí, y a esa hora. La curiosidad me venció, y decidí seguirlos luego de que vi que ingresaban a un cuarto abierto. Mi presencia no había sido detectada en lo más mínimo. Los pude seguir hasta un punto que no me permitía ver lo que había allí. Sin embargo, sí podía escucharlos con claridad. En eso, el sacerdote le pregunta a alguien más si los catálogos habían sido actualizados, pues no quería errores como la última vez. Y entonces me empezó a hacer sentido todo. Quedé horrorizado. Por un momento pensé que aún estaba dormido y soñando. De repente giro mi cabeza y me encuentro con la mirada triste de un pequeño. Pensé que gritaría, pero no lo hizo. Para mi pesar, yo sí emití un leve grito. Salí corriendo ya que sabía que me habían escuchado e iban a ir detrás de mí. Lo
Logré escapar y noté que nadie me seguía. Pasé el resto de la noche a la intemperie, confundido y atontado. La mañana siguiente me recibió con fuertes síntomas de abstinencia, así que me di a la tarea de nutrirme una vez más. Aún en mi mundo seguía pensando en la noche anterior, pero no lograba digerir siquiera la posibilidad que fuera real lo que yo pensaba. Decidí abordar una vez más el tren del olvido. Pasaron los días y mi rutina callejera volvió a tomar forma. El invierno estaba ya a punto de acabar. Aún así, tomé un bus que me llevaría a una zona un poco menos fría. Ya sentado, apoyando mi cabeza en la ventana, levanté la vista justo cuando el autobús partía. Detrás de la ventana y justo al frente se encontraba un niño, con una notoria tristeza y vergüenza expresada en su rostro. Era aquel que vi esa noche, una vez más, tomado de la mano de aquella mujer que escondía su inmundicia en un uniforme común. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, comentar y activar las notificaciones para que las siguientes historias lleguen a ti. Hasta la próxima y dulces pesadillas.